Estimados ingenieros, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una muy breve revisión de lo que se trabajó la clase anterior, que fue la regla de las funciones compuestas, también conocida como regla de la cadena, con un par de ejemplos para mirar cómo era que se utilizaba. Y en la segunda parte de este mismo video utilizaremos la regla de la cadena para resolver derivadas en un subtema bien conocido con el nombre de derivadas implícitas. Comencemos entonces revisando cuál era la fórmula que en la clase anterior habíamos obtenido para regla de la cadena. Si teníamos entonces que una función y dependía de, no usemos estas letras, teníamos f compuesta g, eso, y que a esta función f compuesta g la llamábamos y, la derivada de la función y con respecto a x se obtenía como la derivada de la función f con respecto a g y por la derivada interna que era la derivada de g con respecto a x. Pues esto para el caso de dos funciones. Pero si fueran tres funciones compuestas, tendríamos que la derivada de f compuesta g compuesta h, entonces son tres funciones compuestas. En ese caso, la derivada de y con respecto a x nos daría el producto de tres cantidades, que son las derivadas de f con respecto a g por la derivada de g con respecto a h y por la interna, la más interna, porque esta también es interna, pero la más interna sería la de h con respecto a x. Bueno, y así sucesivamente. Si fueran cuatro funciones compuestas, entonces tendríamos que plantear la derivada mediante regla de la cadena para un producto de cuatro derivadas. El primer ejemplo, entonces, que vamos a desarrollar la clase del día de hoy es utilizar la regla de la cadena para derivar la siguiente función y de x igual a la raíz cuadrada de cotangente de 2 menos 3x. El truco entonces consiste en escribir esta función y como una función compuesta. Solución. Para hallar la derivada mediante regla de la cadena de esa función compuesta, entonces lo que haremos es plantear varias funciones de adentro hacia afuera. Así que sean la primera función, que es la que encontramos más en el interior, sería este polinomio de primer grado, función lineal, 2 menos 3x, función a la que vamos a llamar, como teníamos hace un instante, h de x. ¿Cuál sería entonces la función g y cuál sería la función f? Entonces, digamos ahora que en orden, esta función 2 menos 3x es el argumento de la función cotangente. Entonces, la función cotangente de h será nuestra función g. La función cotangente de h será nuestra función g. Está claro que g aquí ya no depende de manera explícita de la función de la variable x, sino que depende de manera explícita, pero de la variable h. Por último, la cantidad que tenemos aquí definida como raíz cuadrada, la expresión raíz cuadrada, me va a definir la tercera y última función, que sería la función f. Esa función f es la raíz cuadrada de la anterior, g. Por lo tanto,
f depende explícitamente de la función g. Esta, como siempre, sabemos que toca escribirla en potencia fraccionada, que es un medio. Bueno, el hecho de haber construido estas tres funciones a partir de la que me dieron, requiere el cálculo de las tres derivadas. Así que vamos a calcular aquí la derivada de h con respecto a x. Escrito de esta manera significa dh de x. La derivada de 2 da 0. La derivada de menos 3x da menos 3 por 1. O sea, esa derivada dio menos 3. Lo mismo hacemos con la que sigue. La derivada de g con respecto a h, pueden escribirla así o también se suele escribir como de g respecto a h, produce lo siguiente. Entonces, la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado de h. Y por último, la derivada de f con respecto a g, bien sea escrita de esta manera o bien sea escrita de f de g, ¿cierto? Pues produce un medio de g a la un medio menos 1, o sea, menos un medio. Esto sería 1/2g a la un medio, si lo desean así, o si lo desean 1/2 raíz de g. Las tres derivadas, que son esta, esta y esta, ya las tengo. Al tener ya las tres derivadas, solo debo multiplicar. Pues eso plantea la fórmula que teníamos por acá en la parte superior, de f de g, de g de h y de h de x. ¿Listo? En ese orden nos conduce a la derivada que nos están pidiendo, que es la derivada de y con respecto a x. Así que comienzo escribiendo 1/2 raíz de g por paréntesis, porque hay un signo menos que lo precede, menos cosecante cuadrado de h por el que me falta también con paréntesis, porque es un 3 negativo. Listo, esta sería la derivada, pero no está del todo bien escrita, claramente. Bueno, esta expresión que tenemos acá sería la única que en principio depende de x, porque esta menos cosecante cuadrado de h claramente depende de h, y esta raíz de g, pues claramente depende de g. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que debemos hacer ahora es, donde aparece, vamos abajo, donde aparece la letra g, que sería acá, 1/2 raíz de g, ¿cierto? Lo que va ahí. Lo cambio por la expresión cotangente de h. Entonces aquí coloco cotangente de h. Listo, no es cotangente hiperbólico, es cotangente de una función llamada h. Una definición transitoria llamada h, transitoria o temporal. Debe desaparecer, pero aún persiste al menos en este paso. Aquí tengo el paréntesis, el menos el cosecante cuadrado y h, pero h, como vemos acá, depende de x. Esa x, esa función que depende de x, la cambiamos como 2 menos 3x. Cierro paréntesis y aquí va el menos 3. Como vemos, en el primer paso, que sería este de acá, solo este menos 3 dependía de x. En este segundo paso, ahora tanto esta expresión como esta de acá, ambas dependen de x. Se toma completa, por paréntesis. Pero todavía falta un paso más, y es que
La primera cantidad que se encuentra ahí en el denominador de la raíz, ¿cierto? Depende de h y no puede quedar dependiendo de h. Tiene que quedar en términos de x. Entonces no olvidemos que está más arriba, h era igual a 2 menos 3x. Por lo tanto, comencemos escribiendo abajo 2 raíz cuadrada de cotangente de h, y h se escribe o se definió como 2 menos 3x. Esto va dentro de la raíz y todo esto va debajo del 1. Ahora sí todo quedó en términos de la variable original que era x. Y solo nos queda organizar por acá para que ya podamos entregar la solución como es debido. Listo, todo depende de x. Se hizo de derecha a izquierda, ¿cierto? Para encontrar la expresión final que dependía de x. Entonces, para organizar ese resultado que nos acabo de dar, ¿cierto? Podemos multiplicar este signo menos por este menos para que la cantidad quede positiva y agrupar este 3 con este medios para mandarlos al frente. Así que escribiremos 3 medios de. Eh, Al salir una fracción, ¿no? Escribámosla bien con, no con este, ¿no? Con este, ¿so? Al salir una fracción, entonces esa fracción contiene un numerador y un denominador, donde el numerador es cosecante cuadrado de 2 menos 3x, ¿cierto? Este 3 se multiplicó por este uno, dio 3, de aquí sale. El 2 no tiene abajo, pero pues se asume que si le agregamos por aquí un 1, 2 por uno da 2, sería este de abajo. Se mandaron al frente todo lo que son números y todo lo que son funciones se están colocando aquí en numerador y denominador de la fracción. Luego el numerador ya no lleva nada más porque solo le faltaba el cosecante cuadrado. Falta para terminar escribirle por acá, falta por acá para escribirle la cantidad cotangente de 2 menos 3x. Cotangente de 2 menos 3x. Esta sería una forma, ¿no?, de entregar esta solución. No, quita, toca dejarla. Sería una forma de entregar la solución. Otra forma también podría ser entregarla en términos de senos y cosenos. Entonces, o también términos de senos y cosenos. Bueno, esta expresión 2 menos 3x, recuerde que era la que habíamos llamado h, ¿cierto? Sigamos usando esa misma letra, h. Lo que vemos acá es la cantidad, trabajémosla aquí como un alternativo, eso. Digamos, lo que tenemos acá es la expresión cosecante cuadrado de h sobre la raíz cuadrada de cotangente de h, ¿cierto? Que es todo lo que tengo aquí en la fracción. Cosecante cuadrado, en términos de senos y cosenos, es 1 sobre seno cuadrado de h. Esa es la definición de cosecante cuadrado de h, 1 sobre seno cuadrado. Mientras que abajo tengo la raíz de cotangente, y la raíz de cotangente es la raíz de coseno sobre la raíz de seno. Raíz de seno, raíz de coseno, una debajo de la otra, porque cotangente es coseno sobre seno. Aquí se hace la oreja, aquí toca producto de extremos, producto de internos, y esto nos dará una sola fracción. El 1 va multiplicado con la raíz de seno de h, y eso queda arriba, y abajo
el, el coseno, raíz de coseno va con la seno cuadrado. Entonces tenemos que seno cuadrado de h se multiplica con la raíz de coseno de h. De esta manera. Entonces tendríamos que este y este son ambos senos, funciones trigonométricas seno. Pero aquí está raíz y aquí está a la 2. Así que hay que escribirla como seno de h a la 1/2, mientras que el de abajo hay que escribirla como seno de h a la 2. La raíz de coseno, si no tiene con quién agruparse, entonces la dejamos quieta. Por último, esto nos produce seno de h la misma base, ¿cierto? A la 1/2 menos 2. Entonces, 1/2 menos 2, eso me da menos 3/2. H menos 3/2. Eso estaría aquí dentro de paréntesis, ¿no? Menos 3/2. Menos 3/2. Bueno, entonces aquí va este menos 3/2. Por un lado. Y abajo, pues tendríamos coseno de h a la 1/2. Si pretendemos que queden con potencias del mismo signo, ¿cierto? Potencias fraccionadas del mismo signo, vemos que el numerador es menos 3/2 para el seno y el denominador es positivo 1/2 para el coseno. Lo que haremos entonces sería escribirlo como, por propiedades de las potencias, 1/seno de h a la 3/2 por aquí y coseno de h a la 1/2 por acá. Conclusión, todo esto nos ha producido, voy a ponerlo aquí a la izquierda, todo esto nos ha producido la expresión seno al cubo de h, todo a lo medio, y coseno de h, todo también a lo medio. Por lo tanto, como ambos tienen potencia 1/2, se puede escribir como la raíz cuadrada del producto seno cubo de h por coseno de h. Entonces, como ven, esta sería una forma alternativa de escribir esta solución, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida, tanto esta que tenemos aquí en color negro como esta que salió en color blanco, en color verde. Entonces, como aquí hicimos todo ese desarrollo para llegar a esta conclusión, el o también termina con 3/2 de toda esta expresión, se reemplazaría por toda esta, ¿cierto? Y nos quedaría, sabiendo que h, ¿no? Era la función lineal 2 menos 3x, nos quedaría raíz cuadrada de seno al cubo de 2 menos 3x, ¿cierto? Este argumento, por coseno de 2 menos 3x. Y esto iría dentro de la raíz y a su vez todo esto iría debajo del 1. No, esa no es cierto, sería más bien esta. Todo esto iría debajo del 1. 1. Bueno, tenemos dos formas de entregar esta respuesta. Otro ejemplo donde se aplica la derivada interna o regla de la cadena o regla para derivar funciones compuestas es el siguiente.
Ejemplo número 2. Considere la siguiente expresión. Dice, halle la derivada y con respecto a x, halle de y de x para y igual a 2u cuadrado más 5u menos 6, sabiendo que u es la raíz cuadrada de x. Veamos cómo se aplica en este caso la regla de la cadena para hallar la derivada de la función compuesta y. Entonces, según eso, la derivada de y con respecto a x, de acuerdo a la teoría, tendríamos que calcular de y con respecto a u y multiplicarlo por la interna, que sería la derivada de u con respecto a x. Bueno, en ese caso, entonces, como siempre, hacemos un listado en donde si y de u, que es lo que claramente tenemos acá, y de u es el polinomio de segundo grado, 2u cuadrado más 5u menos 6. Al frente, su derivada, o sea, y primada de u, o sea, de y de u, sería 2 por 2 4 u más 5. Por su parte, para la otra que es u, siendo esta u una función que depende de x, y me la dieron como raíz de x, o sea, x a la 1/2 se escribe, ¿cierto? Para poderla derivar. Efectúo entonces la derivada de u con respecto a x, o también escribiéndola de u de x. Y esa derivada ya sabemos que nos da 1/2 raíz de x. Por lo tanto, teniendo esas dos derivadas y aplicando la fórmula que vemos en la parte superior, de y de x nos queda como el producto 4u más 5, que es la primera derivada en la fórmula, o sea, este primer resultado, por 1/2 raíz de x, que es el segundo resultado que habíamos obtenido al derivar u. Segunda expresión o segunda derivada en la forma. Esta expresión ya depende de la variable x, pero esta todavía no. Entonces procedemos, como era antes, a sustituir donde aparece la letra u por x a la 1/2, precisamente, ¿no? Esto nos dará. Procedemos entonces a hacer este cambio acá. Esto nos dará 4u con u siendo x a la 1/2, o sea, raíz de x, más 5, más 5, factor de 1/2 raíz de x. Aquí toca multiplicar estas dos fracciones. Bueno, este entero toca convertirlo primero a fracción, poniéndole un 1, y el producto entre las dos fracciones se hace de frente, lo cual nos da 4 raíz de x más 5 sobre 2 raíz de x. Ahora toca simplificar. Simplificar es partir la fracción, esta cantidad más esta, ambas entre esta, quedándonos, quedándonos igual. 4 raíz de x sobre 2 raíz de x más 5 sobre 2 raíz de x.
Vemos que esta raíz y esta se cancelan y en conclusión hemos obtenido mitad de 4 2 mitad de 2 1 2 más 5 sobre 2 raíz de x. Esta sería entonces la derivada interna utilizando regla de la cadena para la función que me dieron y de u, sabiendo que u dependía de x. Vamos entonces ahora con la segunda parte de la clase en video para el día de hoy. Y esta segunda parte es una aplicación de la derivada interna, o sea, de la regla de la cadena. Esta aplicación se conoce con el nombre de derivación implícita. Veamos cómo funciona. Para derivar implícitamente, ¿cierto? Esta técnica, ¿cierto? Se aplica, digamos, ¿no? Esta es una técnica que se aplica a funciones de la forma, o expresiones más bien, expresiones de la forma, expresiones de la forma f de x, y igual a cero. F de x, y igual a cero. Tenemos entonces las siguientes dos posibilidades. Caso 1. Si la función y puede despejarse en términos de x, no es necesario, no hace falta aplicar derivada implícita. Veamos aquí un ejemplo, el espacio para un ejemplo. Pero en el caso 2, en donde si no es posible, es imposible despejar y en función de x, es absolutamente necesario derivar implícitamente. Derivación implícita. En el primer caso que vemos acá, que se menciona como caso 1 y es donde y sí puede despejarse en términos de x, diremos que aquí la función y es explícita de x. Pero en el caso cuando esto no sea posible, por algún motivo es imposible despejar, y en términos de x, diremos que y es implícita de x. Y es implícita de x. Un ejemplo de caso explícito. Bueno, podemos plantear allí la derivada para la expresión, digamos, la ecuación de una circunferencia, que sería la ecuación de una circunferencia, que sería, veamos, inventémonos una, dice la ecuación x cuadrado más 4x, x cuadrado más 4x
más y cuadrado más y cuadrado menos 2y más, a ver, 1 más 4 5 menos 3 2 más 2 igual a 0. Listo. Veamos a ver si quedó bien planteada esta expresión. X cuadrado más 4x más y cuadrado menos 2y más 2 igual a 0. Se supone que aquí acabo de diseñar una centrada, circunferencia centrada en el punto menos 2,1 y de radio igual a raíz de 3. Vamos a ver si, vamos a ver si esto queda como lo esperaba. Bueno, entonces vamos por acá y en el GeoGebra clásico graficamos tal cual la expresión como nos la diera. X cuadrado más 4x más y cuadrado menos 2y más 2 igual a 0. Efectivamente, sí, ahí quedó bien. Esta es una circunferencia centrada en el punto menos 2,1, como vemos en pantalla, y que el radio es raíz de 3. Entonces, raíz de 3, pidámosle a GeoGebra que nos calcule su valor en decimal. Raíz de 3 ahí lo bota como 1,73, ¿cierto? Y ese 1,73 sería la distancia que hay desde el punto A cualquier punto sobre la circunferencia que nos está dibujando GeoGebra. Bueno, ahora entonces, ¿cómo despejar y en función de x? Si claramente estamos viendo aquí que hay x cuadrado, hay y cuadrado, hay lineales en x y hay números. Entonces, para esto, pues hagamos hacia el costado derecho de este tablero el procedimiento de cálculo que nos conducirá a ese resultado. Veamos. Para las x que tenemos estas dos cantidades nomás, diseñamos un binomio cuadrado, ¿cierto? En la forma x cuadrado más 2 por 2x, ¿cierto? Y aquí habría que sumarle y restarle una cantidad adecuadamente elegida para que estos tres primeros completen el binomio cuadrado perfecto. Lo mismo hacemos con y. Entonces, para y, que según el tablero vemos apenas estas dos cantidades, entonces súmele una construcción parecida, y cuadrado menos dos veces y, dos veces y por 1, ¿cierto? Aquí era 2 por 2 por x, aquí 2 por 1 por y. Aquí también hay que sumarle y restarle una cantidad adecuadamente elegida, buscando lo mismo. El propósito es que estas tres cantidades formen un binomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, por fuera va el más 2 y el igual a 0. Entonces, completamos aquí escribiéndole más 2 y también el igual a 0. Bueno, para encontrar las dos cantidades que aquí necesitamos, ¿cierto? Entonces, si estos binomios ambos tienen la forma a más o menos
b al cuadrado igual a una cantidad al cuadrado, el signo que lleve acá, dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Tanto a este como a este les hace falta esta expresión, ¿cierto? Que es lo que se suma y se quita tanto en el uno como en el otro. Se agrega y se quita para precisamente no alterar la expresión original. Bueno, tenemos ya el a cuadrado, el signo más y el 2 para esta de acá. Esto sugiere que si aquí hay que escribir dos veces el primero por el segundo, entonces en orden tendríamos que colocar aquí el x y aquí el 2. 2x lo escribo así como x por 2. De tal manera que podamos identificar que a vale x, que b vale 2 y que la cantidad b cuadrado, que es la que me hace falta, tiene que ir acá y acá. 2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Comprobemos que estos tres completan el binomio cuadrado. Entonces, estos tres completarán el binomio x más 2 al cuadrado. Primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y quedaría entonces por fuera este 2 a la 2 que es 4. Con este sucede algo semejante, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer para completarlo bien sería entonces escribir esta letra y como el producto entre y y el número 1. De esa manera, A valdría y, B valdría 1, y el número que me hace falta aquí sumarle y restarle, ¿cierto? Para que nos quede todo bien organizado, sería 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Comprobemos entonces que aquí este binomio se completa como debe ser, más el binomio sería, y, el signo menos, y el 1 a la 2. Primero al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Falta escribirle este menos 1 al cuadrado, que es 1, este más 2, y este igual a 0. Ya quedaron entonces los cuadrados completos. Habiendo completado los cuadrados, ¿cierto? Entonces, lo que son números, que en este caso, pues vemos es el menos 4, el menos 1 y el más 2, que son números, los mandamos todos al lado derecho de la igualdad. Tendríamos entonces x más 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a menos 4 menos 1 da menos 5, menos 5 más 2 da menos 3 y al pasarlo al otro lado queda 3. Y efectivamente, esta es la ecuación de una circunferencia con centro en el punto menos 2,1, ¿cierto? Este 2 se pone aquí con signo cambiado, este menos 1 se pone aquí con signo cambiado, menos 2 menos 1, y este 3 que correspondería técnicamente a la raíz de 3 al cuadrado, sugiere que el radio es precisamente la raíz de 3, o sea, la distancia 1,73 que ahorita habíamos predicho. Bueno, lo que interesa aquí es el despeje de y en función de x. Así que continúo. Y menos 1 al cuadrado es igual a 3 menos, esto lo paso al otro lado, que lo acompañe, x más 2 a la 2. El despeje sería entonces y menos 1, como aquí está elevado a la 2, aquí sale una raíz cuadrada con ambigüedad de signo.
más o menos la raíz cuadrada de 3 menos x más 2 a la 2. Y por último, este menos 1, entonces lo mandamos al otro lado a sumar, quedaría y igual a 1, está restando, pasa a sumar, queda 1, más o menos esa raíz cuadrada, 3 menos x más 2 a la 2. Bueno, entonces, si hemos obtenido esa función explícita, y igual a 1 más o menos la raíz cuadrada de 3 menos x más 2 a la 2, debería corresponderse con la circunferencia que acabamos de graficar aquí en el GeoGebra. Pero como hay una ambigüedad de signo, ¿cierto? Entonces toca graficar dos funciones, una para más y una para menos. Grafiquemos la que tiene signo más. 1 más raíz cuadrada de 3 menos, abro paréntesis, y elevo a la 2, y el argumento de ese paréntesis es x más 2, más 2. Como vemos, esto ha trazado apenas la parte superior, el hemisferio norte, la parte superior de esa circunferencia. Si lo mando completo, pues GeoGebra lo interpreta no como una función, sino como una curva. Y al interpretarlo como una curva, pues primero la pinta en color gris y segundo la bota completa sin que haya conflicto por por la definición estricta de si es o no una función. Recordemos que en primer corte analizamos que una función, o se definía una función, ¿cierto? Si teníamos lo siguiente, diga usted aquí eje Y, diga usted por aquí eje X, ¿cierto? Y una función cualquiera versus eje X y habrían dos situaciones. Una primera situación, entonces pintémosla puede ser aquí así. Si en esta situación uno sometía esa curva, que es cerrada, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que serlo. Si uno sometía esa curva a la prueba de la recta vertical, como esta punteada que estoy aquí trazando, nos damos cuenta que corta por acá y por acá, ¿cierto? No importa si la muevo un poco más hacia la izquierda o hacia la derecha, cortará en dos puntos. Y si cortan dos o más puntos, pues uno dice que esa curva no es función, ¿cierto? Fracasa la prueba de la recta vertical. Mientras que si, por el contrario, uno tiene que en el plano cartesiano, eje X, eje Y, se dibuja una función y igual a f de x que no tenga ese problema. Por ejemplo, esta, ¿cierto? No tiene ese problema. Al someterla entonces a la prueba de la recta vertical en cualquier punto, pues va a cortar en apenas un punto. Y si corta en apenas un punto, no en dos ni más, ¿cierto? Uno dice que sí pasa la prueba de la recta vertical, por lo tanto, sí es función. Eso sucede aquí con el GeoGebra. GeoGebra aquí está tomando esta expresión como una curva sin hacerle análisis de si eso no funciona. Por eso la dibuja completa. Pero aquí sí la está considerando como una función. Nótese que esta media circunferencia, la parte superior, no tiene problemas con someterle la prueba de la recta vertical. Por eso es que por aparte toca graficar la función con signo menos. 1 menos la raíz cuadrada de 3 menos paréntesis, binomio, y aquí va x más 2, más 2. Ahí vemos que efectivamente, como se esperaba, nos dibuja el complemento, la parte inferior de la circunferencia. Bueno, en cualquiera de los dos casos, ¿cierto? Con positivo o con negativo,
Lo que estamos estudiando, analizando el día de hoy es si esta expresión se puede derivar de manera directa. Y por supuesto que sí, porque aquí vemos que este resultado, bueno, aunque técnicamente son dos, ¿cierto? Dos resultados en uno, nos han arrojado explícita, una función explícita, que es justamente lo que aquí estábamos mencionando en el caso 1. Y es explícita de x. Si y es explícita de x, pues solo es derivar, como habíamos comenzado el primer ejemplo de la clase del día de hoy, ¿cierto? Definiendo funciones que están compuestas. Ahora analicemos el segundo caso. Y el caso 2 corresponde a funciones en donde y no es explícita, o sea, y es implícita de x. Este caso lo vamos a estudiar con los siguientes cuatro ejemplos. Ejemplo A. El primer ejemplo es hallen y primado para la curva x3 más y3 igual a 3xy. Con esta expresión que guarda algún parecido, ¿cierto? Es una similitud con esta que nos habían dado acá. Pues encontramos primero que ya no es un polinomio de segundo grado, ¿cierto? Sino ahora es de tercer grado. Eso complica un poco más la factorización. No es tan fácil como aquí teníamos que completábamos los dos binomios cuadrados y al final sí fue posible despejar y. Aquí empezando porque es binomio cubo y no es tan fácil elegir cantidades que al sumar y restar completen las diferencias o sumas de binomios al cubo, pues entonces se hace una tarea bastante ardua o imposible completar para despejar y en función de x. Y eso que son solo tres términos. Bueno, esta expresión que aquí estamos viendo ya sus problemas, ¿cierto? Nos están ofreciendo o nos están mostrando esa imposibilidad. Esa curva es una curva algebraica propuesta por Descartes, el mismo del plano cartesiano, René Descartes en 1638. Y esa curva, ¿cierto? Esa curva tiene la siguiente gráfica. Vamos a ver, limpiemos por acá, escribámosla así tal cual como nos la dieron, que fue x al cubo más y al cubo igual a 3xy. Esa expresión tiene nombre propio, como vemos acá. No es una función, por lo menos en el intervalo 0 a 1,5, creo que es como fue acá. Bueno, no es una función, es una curva. Por lo menos aquí este trazo y este otro trazo sí se pueden graficar como curvas, como funciones, pero aquí toca interpretarlo como curvas. Aquí no es función y de aquí a aquí sí lo es, ¿cierto? Ignorando este pedazo, ¿no? El nudo. Esta figura se llama folio o también recibe el nombre de hoja de Descartes, curva con autoría acuñada a René Descartes. Bueno, ¿cómo encontrar la derivada de esa función? Entonces, para derivar esa función, listo, procedemos a lo siguiente. La derivada implícita consiste en que uno con respecto a la variable que necesite calcular la derivada, ¿cierto? Efectúa esa derivación en planteamiento a la izquierda y a la derecha de la igualdad. Así que a la izquierda derivo con respecto a la variable x y a la derecha también derivo con respecto a la variable x la cantidad 3xy. Al lado de la mano izquierda claramente tengo la suma de dos derivadas. Derivada de una suma igual a la suma de las derivadas. Sería derivar x cubo con respecto a x
Y aquí sería derivar y cubo con respecto a x. Aquí vemos que esta expresión depende de x y no tiene ningún problema. El conflicto estaría acá. Aquí es donde se aplica la derivada interna. Por otro lado, tengo la derivada de un producto. Saco el 3 de la derivada del producto y aplico la fórmula que es derivada de la primera cantidad que es x con respecto a x por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar que es x por la derivada de la segunda cantidad que es y. Esa derivada de y se efectúa con respecto a x. Es decir, tiene esta y esta tienen el mismo problema. Esta de acá y esta de acá no tienen ningún problema. Entonces sabemos que esta derivada de x cubo con respecto a x nos da 3x al cuadrado, cero conflictos. Y acá es la derivada de x con respecto a ella misma. Esa derivada sabemos que nos da 1. ¿Qué hacen en estos dos casos? Bueno, en el caso en el cual tengo que derivar una función, ¿cierto? Que depende de x como derivada interna. Así como se aplicó hace un instante, vuelvo a escribir por acá la fórmula para la derivada de una función compuesta. Si y es igual a f compuesto g compuesto x, y primada es la derivada de f con respecto a g y la derivada de g con respecto a x la multiplica. En este caso, hay que derivar y cubo con respecto a y. Hay que derivar y cubo con respecto a y. Derivo y cubo con respecto a y. Sería el equivalente a esta de f de x. Y multiplico la derivada interna, que ahí sería de y con respecto a x. O sea, este sería el equivalente a de g de x. Como pueden ver, la letra g se sustituye por la letra y f por y cubo. Esa misma estrategia hay que aplicarla acá. Claro que acá, pues, es bastante evidente que no hay una derivada externa, sino únicamente la derivada interna. Y esa derivada interna, pues se sabe es de y de x. O simplemente como quitar los paréntesis. Entonces, lo que llevamos en este resultado, bajo este análisis, sería lo siguiente. Tengo al lado izquierdo de la igualdad 3x al cuadrado más la derivada de y cubo con respecto a y es 3y cuadrado y la derivada interna es de y de x. Lo que tengo al lado derecho de la igualdad es un 3 factor común de 1 por y más x por de y de x. Eso es lo que llevaría hasta el momento. Sigue entonces 3x cuadrado más 3y cuadrado. Se acostumbra a no utilizar el de y de x, sino la expresión y primado. Aquí tendríamos que romper este paréntesis, propiedad distributiva, 3 por 1, 3y, más 3 por x, 3x, y primado. Se rompe el paréntesis para agrupar y primado. Esta es la clave en este paso y consiste en agrupar los términos semejantes que contengan y prima. Agrupamos entonces. Tendríamos de esa última expresión lo siguiente. Dejamos aquí a la izquierda de la igualdad los términos que contienen y cuadrado, que es 3y cuadrado, y primado y menos 3xy primado, ¿cierto? Este lo mandé para allá. Cambio signo, queda a la izquierda. Y a la derecha lo que no tiene y primado, que sería este 3y y este menos 3x cuadrado. Menos 3x al cuadrado.
Como pueden ver, todos los términos tienen al 3 como factor común. Así que si divido toda la expresión entre 3, ¿cierto? Multiplico por un tercio, cancelo todos esos números y me queda y cuadrado, y primado menos x, y primado igual a y menos x a la 2. En estos dos, como podemos notar, y primado es factor común. Así que abro un paréntesis, coloco y cuadrado menos x y escribo y primado, factor común, y menos x al cuadrado. Y por último, el despeje nos dice lo siguiente: y primado es igual a y menos x al cuadrado sobre y cuadrado menos x. Expresión que ya no se puede simplificar más. Tampoco hay que hacer ningún reemplazo, puesto que no se puede y expresar en términos de x cuadrado, ni tampoco y cuadrado en términos de x o x cuadrado. Queda así. Esta sería la derivada implícita, o más bien la derivada de la función eh, curva de Descartes, folio de Descartes, ¿cierto? Utilizando derivación implícita. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo para esta situación de derivadas implícitas, ejemplo B, bueno, tiene nombre propio y tiene nombre propio y la curva se llama epicicloide. La curva epicicloide es de la siguiente forma: x cuadrado más y cuadrado igual a, entre paréntesis, x cuadrado más y cuadrado menos x todo a la 2. Epicicloide. Listo. Esta epicicloide también recibe el nombre de, también recibe el nombre de caracol, curva de caracol, o cardioide, cardioide. O también recibe el nombre de caracol de Pascal. Todos esos nombres, veamos cómo queda su gráfica. Entonces vamos al GeoGebra, volvemos a cargar, introducimos la expresión que nos dieron, que fue x a la 2, x a la 2, más y a la 2, igual un binomio cuadrado perfecto que contiene a x a la 2 más y a la 2 menos x. Listo. Ese es el cardioide. Bueno, esta curva cardioide, bueno, lo que nos piden aquí es lo siguiente. Dada esa epicicloide, ¿cierto? Nos dicen, nos dicen, calcule la derivada evaluada en el punto, calcule la derivada evaluada en el punto 2 0, calcule la derivada evaluada en el punto 2 0 y calcule la derivada evaluada en el punto 0. Listo.
Bueno, hay que entonces proceder como antes, aplicar a derivada implícita, ¿cierto? A toda la expresión y ya veremos qué significan esos resultados que vamos a obtener. Derivo con respecto a x todo el lado izquierdo que es x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Ya salió. Derivo con respecto a x todo el lado derecho que es x cuadrado más y cuadrado menos x todo a la 2. ¿Listo? A ver qué da. Entonces, para el lado izquierdo, tocaría derivar, como hace un instante, x cuadrado con respecto a x y derivar y cuadrado usando regla de la cadena, pero con respecto a x, evidentemente, ¿cierto? Aquí toca utilizar una vieja fórmula para la suma de tres cantidades que están elevadas a la 2. Entonces, busquemos en Internet esa fórmula para tres cantidades que se suman y están elevadas a la 2. Tal vez en las imágenes encontremos la fórmula que buscamos. Vamos mirando por acá a ver si la encontramos. Y si no la encontramos, bueno, tocará entonces desarrollarla. A ver, seamos un poquito más específicos. Fórmula A más B más C a la 2. Sí, aquí sí la encontramos. Incluso con los signos que la necesitamos, ¿no? A más B menos C. Y es precisamente lo que buscábamos. Una cantidad más otra cantidad menos otra cantidad, todo a la 2. Entonces dice, las tres cantidades van al cuadrado y se suman. Entonces aquí tendríamos que desarrollar esto como la derivada con respecto a x de lo siguiente. Cada una al cuadrado, dice la fórmula. X a la 2 al 4. Y a la 2 a la 2 a la 4. Y x a la 2 x cuadrado. Luego dice, dos veces los productos entre ambas. A por B, B por C con signo menos porque C es negativa. C con A también con signo menos porque C es negativa. Dos veces cada producto. Entonces, siguiendo esa fórmula, tendríamos más dos veces x cuadrado por y cuadrado, más por menos menos dos veces x cuadrado por x al cubo, primero con tercero, más por menos menos dos veces, segundo con tercero, x, y a la 2, ahí en orden alfabético. Listo. Conviene más así porque pues, es preferible las seis derivadas que después utilizar regla de la cadena para esta derivada de función compuesta, ¿cierto? Igual después tocaría romper todos los paréntesis, agrupar, simplificar y de todo y obtener lo mismo. Entonces, yo le sugiero hacer más bien este desarrollo con esa fórmula auxiliar que encontramos ahí en Internet y ahora sí proceder a derivar todas y cada una de esas seis expresiones. ¿Cierto? Como vemos, no hay ninguna que se pueda agrupar con alguna otra. Todas son distintas. Hay que derivar x4 con respecto a x, hay que derivar y4 con respecto a x. Aquí se usa regla de la cadena.
hay que derivar x2 con respecto a x. Hay que derivar, dejemos el 2 por fuera, hay que derivar el producto x cuadrado y cuadrado con respecto a x. Dejemos el otro 2 por fuera, hay que derivar el otro producto. No es producto, es x cubo. Producto es el último. Con respecto a x y menos dos veces la derivada del producto x y cuadrado con respecto a x. Bueno, habiendo entonces planteado todas las derivadas, vamos a efectuarlas. Salieron 6 a un lado, 2 al otro, 8 en total. La primera, con respecto a x, no tiene problema. Nos da x, 2x, la derivada interna sería un 1, ¿cierto? 2x y listo, no hay más que agregar. Aquí, como vimos antes, toca derivar primero y